Hola, ¿cómo están? Bien, hoy día quiero hablar un poquitito sobre la importancia del intestino, ya que se habla harto de eso y de cómo la salud intestinal propiamente tal influye en la salud global, ¿ya? Y la verdad es que está súper relacionado y quiero explicar un poco por qué y cómo. Entonces, hay que recordar que tenemos un sistema digestivo, ¿cierto? Que se compone desde la boca al esófago, tenemos un estómago, ¿cierto? Y de ahí nace el intestino. Un intestino delgado, un intestino grueso hasta llegar al ano, ¿ya? Y obviamente tenemos un hígado que cumple una función súper importante y un páncreas. Y todo el resto de los órganos, por supuesto, pero estos son los más importantes hablando del aparato digestivo, digamos. Y cuando hablamos principalmente del intestino, podemos decir que hay dos componentes principales y uno de ellos es la barrera, o sea, es decir, la pared propiamente intestinal que tiene varias capas y que es lo que divide el intestino en el fondo, lo que define el intestino del resto del cuerpo. Y por otro lado, este intestino está lleno de bacterias, microorganismos, virus, parásitos que cumplen una función tremendamente importante también en la salud, que deben estar ahí y que dependiendo de si son más o menos sanos también va a definir en gran parte cómo va a ser nuestra salud. Ya, o sea, antiguamente se pensaba que tener bacterias, microorganismos era malo, pero la verdad es que, claro, hay virus, bacterias que son malas, que nos hacen daño, pero hay otras que nosotros las necesitamos en realidad, ya que nos ayudan a cumplir nuestra función y nosotros las ayudamos a la vez a ellas, ¿ya? Entonces el tipo de bacterias, virus, microbiota en el fondo que tengas va a depender directamente de la alimentación, ¿ya? Esto es la microbiota. Y hay que pensar que el intestino está directamente relacionado con el medio externo, o sea, comunica el medio externo con el medio interno, por lo tanto cumple una función, esta función de barrera y de filtrar lo que pasa, que es súper importante, ¿ya? Y por otro lado, quiero recordar que tenemos ciertas redes, digamos, que van a lo largo del cuerpo y que estas son inmunes, neurológicas, circulatorias y hormonales. Y por supuesto el intestino también está relacionado con esas redes, ¿ya? Y se influyen mutuamente, o sea, cómo funcionen estas redes va a influir en cómo va a funcionar el intestino y al revés, lo que pasa en el intestino funciona en estas redes. Entonces, por ejemplo, se dice que el 70, más o menos 70% del sistema inmunológico se aloja en el intestino, por lo tanto, es tremendamente importante lo que comemos, porque un nutriente, una sustancia, algo que metamos a nuestro intestino, a nuestro sistema digestivo, puede generar una reacción inmunológica. Y es por eso que ahora se asocian muchas alergias a, en realidad, alergias alimentarias o enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que tiene que ver con la hiperactividad del sistema inmunológico con ciertos alimentos, ¿ya? Porque está totalmente relacionada. ¿Ya? En el sistema neurológico pasa lo mismo, ¿ya? Hay toda una red neurológica, ¿ya? Un sistema propio neurológico del sistema digestivo, pero que está asociado a todo el resto de las redes neurológicas y por lo tanto, si estamos estresados, por ejemplo, y tenemos el sistema nervioso más activado, más dependiente del sistema simpático, ya que tiene que ver con el de activación, por supuesto que eso va a tener un efecto en la función intestinal y en cómo se digiera y en cómo se absorbe. Y a la vez, si estamos relajados, el intestino puede funcionar mucho mejor, ¿ya? Y eso tiene que ver con señales neurológicas, ¿ya? Y a la vez lo que pasa en el intestino influye directamente en el sistema neurológico, porque por poner un ejemplo, gran parte de algunos neurotransmisores, como la serotonina, por ejemplo, que es la que se asocia mucho a estados depresivos o ansiosos, gran parte de esa serotonina se genera en el intestino gracias también a la acción de estas bacterias. Por lo tanto, lo que nosotros comamos y cómo funciona esta barrera y cómo funciona esa microbiota es sumamente importante para el funcionamiento de todas las redes y por lo tanto de todo el organismo, ¿ya? Y esta barrera tiene una función importantísima porque lo que hace en el fondo es hacer un filtro, ya hace un filtro de qué es lo que va a entrar al cuerpo, qué le sirve al cuerpo, qué va a metabolizar, qué va a absorber y qué es lo que va a eliminar,
¿ya? Y para eso tiene que ser una barrera muy selectiva y para eso hay ciertas uniones dentro, en la misma barrera que unen las células que la componen, que unen las distintas capas que componen esta barrera. Y hay ciertas señales que tienen que ver con señales de esta misma microbiota o con señales que dan propiamente los alimentos o lo que consumimos, que van a hacer que se deje pasar ciertas cosas o que no se deje pasar otras. El problema es que hoy en día estamos muy expuestos a tóxicos y eso hace que muchas veces esa función de barrera se pierda un poco y que de alguna manera como que se separe un poco estas láminas y estas capas intestinales, y en vez de ser un filtro súper selectivo se hace un filtro menos selectivo porque empiezan a pasar más cosas tóxicas a nuestro sistema, ¿ya? Y eso pasa relacionado a una mayor carga de estrés psicológico, pero también cuando consumimos más tóxicos que muchas veces vienen en los propios alimentos, sobre todo alimentos más procesados, pero que también está relacionado, por ejemplo, con el uso de pesticidas en la cosecha de verduras, de plantas, o con el uso de antibióticos y de hormonas en los animales que luego comemos como carne. Entonces, todas esas cosas que consumimos en conjunto con los alimentos, además de los preservantes, colorantes, saborizantes, endulzantes, muchas de esas cosas el cuerpo no las reconoce y no son nutrientes realmente, no nos nutren, no cumplen una función, ¿ya? Igual también los metales pesados que muchas veces están, por ejemplo, en algunos pescados, el aluminio o si comemos cosas provenientes de plásticos, el plástico también libera ciertos tóxicos y todas esas cosas pasan a nuestro intestino cuando lo consumimos y pueden hacer que esta barrera se pierda un poco su función, se haga menos selectiva, y a eso se le llama intestino permeable, ya que a lo mejor lo han escuchado antes. Y el problema de ese intestino permeable, es que está asociado a múltiples enfermedades porque finalmente va a afectar a estas redes, ¿ya? O sea, esos nutrientes que estamos o esas sustancias que estamos consumiendo que no se lograron filtrar bien y que pasan, pueden afectar al sistema inmunológico, neurológico, circulatorio y hormonal, ¿ya? Y eso puede generar finalmente una disfunción y muchas veces una enfermedad, ¿ya? Por eso es tan importante lo que comemos y el origen de lo que comemos, es decir, no solamente si comemos verduras o cosas más naturales, sino que también de dónde vienen, ¿ya? Y a veces muchas cosas se dicen ser naturales, pero no lo son tanto. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Y por otro lado, la alimentación influye directamente, como les decía antes, en qué tipo de bacterias, de virus, de microbiota tengamos. Entonces, hay microbiota que es más favorable para nosotras, que es más saludable, y hay otra microbiota y hay diversos tipos de combinaciones en el fondo de microbiota que pueden ser perjudiciales y pueden generar, por ejemplo, que no se digiera bien, que no se absorba bien, y que además de tener deficiencias nutricionales también pueden generar, por ejemplo, malestares digestivos como un típico colon irritable que muchas veces tiene que ver en realidad con una disbiosis, que es una alteración de la microbiota. Por otro lado, sí hay ciertas bacterias que crecen más que otras, hay algunas que, por ejemplo, ayudan a digerir y absorber mejor el azúcar, por lo tanto, incluso se ha asociado ciertas combinaciones de bacterias a mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, por ejemplo. ¿Ya? Y así hay un montón de relaciones entre los tipos de bacterias y diferentes disfunciones o enfermedades, ¿ya? Por eso es tan importante finalmente, y esto es muy resumido, pero y la conclusión final es que hay que tratar de alimentarse lo más sano posible, y eso quiere decir no necesariamente que sea vegetariano o cetogénico o vegano o carnívoro, no tiene que ver tanto con eso, ahí es muy individual qué es lo que necesita comer cada persona, pero sí que la alimentación sea limpia, que sea ojalá nada o muy poco procesada, que venga ojalá de ambientes más naturales, menos intervenidos. Cuando los suelos son muy intervenidos también pierden minerales, por lo tanto muchas veces las verduras que comemos no son tan ricas como lo eran antes, por ejemplo, o como lo es una verdura orgánica. Entonces,
ojalá tratar de acercarse a elegir siempre o la mayoría de las veces cosas más naturales, menos procesadas y que provengan de lugares más limpios y idealmente orgánicas, pero por lo menos que no sean procesadas, que es, digamos, lo que más influye. Y en las carnes también, o sea, el ideal es comer carnes de libre pastoreo. Afortunadamente en Chile los animales no son tan intervenidos como en otras partes, pero si es que se puede elegir esa opción, es preferible, ya por una cuestión, por esto que estoy explicando. Y claro, a lo mejor no se siente mucho en el momento qué diferencia tiene, pero sí a mediano y largo plazo puede hacer una gran diferencia en la salud, ¿ya? Entonces, mi mayor consejo es alimentos lo más naturales posible, menos procesados y ojalá, idealmente, preferir orgánicos. Bien, eso es lo que quería contarles hoy día, bien resumido. De ahí quiero explicar algunas otras cosas más en detalle, así que de a poquito voy a ir subiendo información. Eso, que estén bien.